Will you win? It's your show now. So what's it gonna be? 'Cause people will tune in. Orestes, ¿con qué autoridad juzgas tú la obra de Dios? ¿Qué os pasa a los cristianos? ¿Ya no se puede abrir la boca en esta ciudad? Si censuras lo creado, censuras a nuestro Señor y nos ofendes. Marchaos al desierto, allí no escucharéis nada que os ofenda. No sabéis de lo que habláis, ninguno. Sinesio, ¿cuál es la primera regla de Euclides? ¿Por qué esa pregunta? Solo contéstame. Si dos cosas son iguales a una tercera, todas son iguales entre sí. Bien. ¿Y no sois ambos semejantes a mí? Sí. ¿Y tú, Orestes? Sí. Quiero deciros esto a todos los que estáis en esta habitación. Es más lo que nos une que lo que nos separa. Y pase lo que pase en las calles, somos hermanos. Somos hermanos. How many train wrecks do we need to see before we lose touch? Oh, and we thought this was low. Well, it's bad, getting worse. So where'd all the good people go? Bagdad, ¿dónde estabas? En la escuela. ¿Has aprendido alguna historia divertida? No he encontrado a nadie que quisiera enseñarme, así que he aprendido yo sola y ya está. ¿Sabes? Mi madre me ha dicho que no quería que volviera a casa hasta que te encontrara. Somos americanos, manos arriba. Vosotros sois terroristas. ¿A dónde vais? Vamos a la cueva. No nos engañes. Eres un terrorista. ¡Muere! ¡Corred! ¡Se escapa! ¡Hay que matarla! ¡Es una terrorista! ¡Muerte a la terrorista! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corred! ¡No puede escapar! ¡Vamos a matarla! ¡Es una terrorista! ¡A por ella! ¡Ahí está! ¡Está ahí! ¡Ya te tenemos, maldita terrorista! ¡No escaparás! ¡Te mataremos! ¡No escaparás, terrorista! ¡Te mataremos! ¡Ayúdenme! ¡Esos niños me quieren matar! ¡Eh, niños! ¡Iros a jugar a otra parte! A mí no me gusta jugar a la guerra. ¡Eres una terrorista! No te dejaremos ir a tu cueva si no te mueres. ¡Vamos, muere! Pero es que no me gusta jugar a la guerra. ¡No te irás! ¡Eres una terrorista! ¡No te dejaremos ir a tu cueva si no te mueres! ¡Vamos, muérete! ¡Bagdad! ¡Muérete! Si no, no serás libre. I've been changing channels, I don't see them on the TV shows. And where'd all the good people go? We got heaps and heaps of what we sow. They got this and that
with a rattle-a-tat test and 1, 2, man, what you gonna do? Bad news, misused, got too much to lose. Give me some truth now, whose side are we on? Whatever you say, turn on the boob tube, I'm in the mood to obey, so lead me astray. And by the way now, where'd all the good people go? I've been changing channels, I don't see them on the TV shows. Where'd all the good people go? We got heaps and heaps of what we sow. Sitting round feeling far away. Imanas jatas can geranio, camelia, margarita, cactus, camote, perumana papaja. Qari imaraykutaj manchakunki, sapallayki k'ikllupi purita. Chayna captin. Hinalla qoya chaynata kaq munaqtin. ¿Acaso ñuqaqa manchakuni munaspaychu imataq? Wañuyllan kamachisqa, wakinkunaqa ruwasqa nuqanchispa munasqanchis raykulla. Wañurachisuptikiqa, violarusuptikiqa manachu chay obligatorio. Papaqa chani uraqasqa. Manan wayt'anpas allintachu. Amo a mi madre. Amo a mi familia. Y amo África. Desde hace más de 3000 años, las familias creen firmemente que una joven a la que no se le ha hecho la ablación es impura. Porque lo que tenemos entre las piernas es impuro. Y debe ser extirpado y cerrado después, como prueba de virginidad y virtud. La noche de bodas, el marido coge una cuchilla o una navaja y corta antes de penetrar por la fuerza a su esposa. Si no se hace la ablación a una mujer, no se casa. Y por consiguiente es expulsada de su aldea. Y se la trata como a una puta. Esta práctica continúa a pesar de que no figura en el Corán. Es bien sabido que, a consecuencia de esta mutilación, las mujeres se enferman psicológica y físicamente para el resto de sus vidas. Esas mismas mujeres son la espina dorsal de África. Yo sobreviví, pero 2 de mis hermanas no. Sofía murió desangrada, después de ser mutilada. Y Amina falleció en el parto con el bebé aún en su vientre. ¿Hasta qué punto se fortalecería nuestro continente si un ritual tan salvaje fuera abolido? Existe un proverbio en mi país. El último camello de la fila camina tan deprisa como el primero. Lo que nos pase a cualquiera de nosotros afecta a todos los demás. Cuando era una niña, decía que no quería ser mujer. ¿Para qué cuando sufres tanto dolor y eres tan desdichada? Pero ahora que he madurado, estoy orgullosa de ser lo que soy.
Por el bien de todos nosotros, intentemos cambiar lo que significa ser una mujer.